participante, actores involucrados, un estudio de la estructura formular y el vocabulario utilizado. Gracias, Clary. Voy a empezar compartiendo pantalla, espero que funcione bien esto. Porque tengo preparado el fragmento que voy a analizar justamente, y como voy a hacer referencias constantes, no quiero que quede como todo muy perdido en el aire. A ver, ustedes díganme si lo pueden ver. No. Todavía no, Mica. Ahora Problemas sí. de la tecnología. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa me chiflen. Espero que se mantenga. Para empezar me gustaría arrancar marcando diferentes fragmentos de los versos que tomé para el análisis de este trabajo, que es lo que pueden ver en esta presentación. Y quería ubicar que el discurso de Hécuba del primer episodio de la obra homónima de Eurípides puede fragmentarse en diferentes partes que nos remiten a dos elementos puntuales que me interesa destacar. Por un lado, la estrategia argumentativa de una madre desesperada por salvar a su hija de la muerte, y por el otro, la utilización de este personaje por parte de Eurípides para introducir su propia postura moral respecto de lo que sucedía en la Atenas que dio la primera puesta en escena de esta tragedia. Insertados en la descripción de la trama, entonces podemos encontrar pasajes cargados de anacronismo que ponen en boca de Hécuba disertaciones políticas, como puede verse en los versos marcados en color gris de la presentación que están viendo, que son 254 a 257, 282 a 283 y 291 a 295. Pero por otro lado, en el fragmento que les resalté en color lila, se pueden ver también elementos retóricos que hacen a la composición de la súplica. La referencia a Polixena en los versos 258 a 264, mediante la utilización de pronombres con el fin de evitar llamarla por su propio nombre, contrastada por un fuerte cambio de foco hacia la figura de Helena, en los versos 265 a 270, que están destacados en color verde, mencionándola no solo a ella, sino también a su progenitor, buscando individualizarla como principal responsable de la guerra de Troya, y buscando además distanciarse de ella a través de la utilización del pronombre hegemón para antagonizarla al conjunto de troyanas. Más adelante se hace presente también la mención por parte de Hécuba de un encuentro pasado con Odiseo, que está remarcado en naranja, entre los versos 271 y 274, cuando aún los griegos no habían ganado la guerra, seguido del reflejo de la situación en el tiempo presente de la acción, ¿no? Que está en los versos 275 a 276. Y recién el verdadero discurso de súplica se da en los versos 277 a 281 y 286 a 290, que está marcado en azul, muchos colores para esta presentación, y que termina abarcando un breve espacio de este monólogo interesantísimo, y bueno, se configura cargado de verbos en imperativo, con los que Hécuba desafía su posición de esclava en el campamento, de la misma manera que lo termina haciendo hacia el final de la obra, en el clímax de la tragedia. Y para comenzar me gustaría citar al historiador Jenofonte, quien sostiene en su obra Ciropedia, y abro cita en este momento: es una ley eterna en todo el mundo que cuando una ciudad es tomada en la guerra, los ciudadanos, las personas y todas sus propiedades caen en manos de los conquistadores. Fin de cita. Los mismos atenienses, destacados por la cultura occidental como los responsables de la invención de la democracia, veían la esclavización como una condición natural en el ser humano. Ni los grandes pensadores de Atenas, ni tampoco los sofistas ponían en disputa la institución de la esclavitud, sino que se encargaban más bien de discutir qué era lo que hacía a un hombre esclavo y a otro libre. Tenemos, por ejemplo, a Aristóteles en su Política, que postula la teoría de la esclavitud por naturaleza, a Platón, quien incluso había experimentado la esclavitud en carne propia, y así todo en su obra utópica La República no concibe una ciudad ideal sin la existencia de esclavos. Y tenemos también obras literarias que dan cuenta de esta organización social, principalmente a través de las narraciones o representaciones de los mitos. Andrómaca preocupada por su destino como esclava si Héctor muere, Príamo preocupado por la esclavitud a la que van a ser sometidos todos sus hijos cuando caiga Troya,
Hesíone entregada como botín a Telamón, y bueno, y puntualmente en esta tragedia, en Hécuba, la preferencia de Polixena por la muerte en lugar de la esclavitud. Los ejemplos abundan en la mitología, y como dice Vegetti, quiero citar acá una breve frase, los mitos eran la marca de pertenencia a una comunidad, a una cultura y a una civilización. Es por eso que de ellos podemos sacar dos conclusiones principales que nos interesan para este trabajo. Por un lado, la forma más común de la adquisición de esclavos era la guerra, y por el otro, la esclavitud era el único destino para las mujeres de una ciudad que caía en manos de sus enemigos. Nasira Álvarez Espinosa, una investigadora de la Universidad de Costa Rica, sostiene lo siguiente al analizar las figuras de Casandra y Polixena. Abro cita. Las cautivas troyanas no tienen patria, familia ni rango. Una vez arrasada la ciudad de Ilión, se convierten en botín y por lo tanto se objetivizan y pierden cualquier derecho obtenido en función del rango que ostentaban, gracias a las relaciones que mantenían con los varones de Troya. La violación, el rapto y la esclavitud no son considerados como violencia contra las mujeres, sino como acciones necesarias al vencer a un pueblo. Fin de cita. Entonces, dadas todas estas condiciones, el comportamiento de las mujeres cautivas debía demostrar sumisión hacia sus nuevos amos. Entonces, ¿cómo es posible que un personaje como Hécuba logre dar órdenes a su amo Odiseo e incluso persuadir a Agamenón de su derecho a cobrar venganza por la muerte de su hijo? El trabajo de Eurípides, al tratar esta parte del mito, está justamente compuesto de un uso permanente de recursos retóricos en varios de los discursos de Hécuba, y principalmente el que se encuentra en el principio del primer episodio, que es esta súplica, la que vamos a analizar. Brevemente voy a hacer un repaso por la trama de la tragedia hasta este punto, además para anticipar también los trabajos de mis compañeras. La última reina de Troya, Hécuba, esclavizada luego del asesinato de su esposo, el rey Príamo, acaba de recibir la noticia de que una de sus hijas, Polixena, va a ser sacrificada para ser ofrecida a Aquiles en su tumba. El portador de este mensaje es nada más y nada menos que Odiseo, y el ejército griego ha votado la suerte de la princesa troyana, y es, bueno, justamente Odiseo el encargado de mediar entre su madre y el estratos. Luego de brindarle las drásticas noticias, Odiseo le ha advertido a Hécuba que procure no reaccionar con violencia, ya que fácilmente la reduciría y el forcejeo sería en vano. Entonces Hécuba cuenta con una sola arma de persuasión, su oratoria. Lo primero que me interesa señalar, antes que nada, es, como pueden ver ahí en la presentación, la palabra demegorus, en el verso 254, que es un anacronismo insertado en la obra con el fin de criticar a los demagogos contemporáneos a Eurípides, es decir, aquellos que presenciaban la puesta en escena de la tragedia, que a través de sus discursos buscaban complacer al pueblo sin que necesariamente coincidieran sus palabras con sus actos. Esto se entiende al ubicar que la obra de Eurípides nace en un contexto bélico ateniense, la guerra del Peloponeso. La política de Atenas se vio altamente turbada por estos sucesos y Eurípides decidió transmitir su parecer respecto de las figuras de poder que manejaban las riendas del conflicto. Es así como inmediatamente al comienzo del discurso se presenta un vocablo totalmente extemporáneo a lo que debió ser la organización política de la época en la que en realidad transcurre la guerra de Troya. Y este no es el único anacronismo presente en el discurso de Hécuba, ni mucho menos en toda la tragedia. Y hacia el final vamos a ver después que Hécuba termina también haciendo referencia a una ley ateniense que jamás podría haber existido en el mundo de la épica, cerrando así su discurso con un mismo elemento extraordinario que se inserta por fuera del orden cronológico. Avanzando más en el discurso, entre los versos 258 y 270, encontramos dos figuras femeninas que Hécuba contrasta fuertemente. Su hija Polixena, por un lado, y la griega Helena, por el otro. Centrémonos en la primera mitad, que es lo que hoy les decía que está marcado en color lila. La primera de las jóvenes, Polixena, a lo largo de los versos en que Hécuba habla de ella, no va a ser mencionada por su nombre en ningún momento. Hécuba más bien elige referirse a su hija mediante pronombres como tende, en los versos 259 y 263, gede en el verso 264, y el sustantivo paida en el verso 259. Pero jamás utiliza el nombre Polixene para hablar de ella, como sí lo ha hecho Odiseo al transmitir la decisión del ejército. A diferencia de la joven Polidoro, el otro hijo de Hécuba, cuya muerte y venganza
ocupará la segunda parte de esta tragedia, sí es mencionado por su madre en varias oportunidades. Podría sostenerse que la utilización de los pronombres demostrativos tende y gede para referirse a Polixena se debe a la inmediatez física de este personaje en la puesta en escena, ya que va a tomar la palabra tan solo 80 versos después, pero sin embargo la omisión del nombre parece más apuntar a una intención de ocultamiento por parte de Hécuba para desembocar en un fuerte cambio de foco del discurso a partir del verso 265, que empieza con el nombre Helene, el segundo personaje que se va a mencionar en esta parte del discurso. La argumentación que plantea Hécuba radica en que Helena es una víctima de sacrificio más propicia que su propia hija, ya que es la causante de la guerra, y en consecuencia quien ha llevado a Aquiles a la muerte. Como si el sustantivo Helene no fuera suficiente, Hécuba continúa individualizándola en el verso 269 al referirse a ella como Getindaris, la hija de Tindario, el padre humano que se le atribuyen algunas versiones de su genealogía a Helena de Esparta. Pero también, al igual que con su hija Polixena, Hécuba va a hacer uso de un pronombre demostrativo para referirse a Helena, con la gran diferencia de que se trata de Keine, en el verso 266, un deíctico que marca aún más distanciamiento entre el enunciador y la persona de quien se está hablando. Por último, y para agrupar tanto la idea del alejamiento respecto de la figura de Helena y la omisión del nombre de Polixena, Hécuba va a utilizar el pronombre personal gemón con el fin de ubicar a las troyanas como una unidad en oposición a la persona individual de Helena. Jean-Pierre Vernant va a decir en su libro Los orígenes del pensamiento griego, el perjuicio causado a un individuo en particular es en realidad un atentado contra todos. Una vez ofrecida una mejor prosfagmata para la tumba de Aquiles, Hécuba se dirige directamente a Odiseo para suplicarle por la vida de su hija. Pero antes, a lo largo de tan solo 5 versos, entre los versos 272 y 276, Hécuba va a establecer una estrategia argumentativa que ya había comenzado antes en el verso 239, basada en el recuerdo de un encuentro previo entre ella y Odiseo, según el cual él estaría en deuda con ella por haberle perdonado la vida. Voy a leer una traducción de este fragmento. Hécuba dice, ¿recuerdas el día en que llegaste a Ilión como espía, desarreglado por tus ropajes andrajosos? ¿Recuerdas que tus ojos goteaban lágrimas de sangre sobre tu mejilla? Y Odiseo le responde, lo recuerdo, me llegó hasta lo más profundo de mi corazón. Hécuba le dice, ¿no te salvé entonces y te envié fuera de mi tierra? Y Odiseo le termina diciendo, es por ello que puedo ver ahora esta luz del sol. Entonces, Hécuba le ordena a Odiseo que la escuche, empleando su primer verbo en imperativo, que pueden ver en la presentación marcada, que es acuson, que será el primero de muchos, y le recuerda además la posición de suplicante que él había adoptado al rogar por su vida, arrodillado y con su mano en la mejilla de la reina. Y esta misma actitud es la que va a tomar Hécuba, esperando que Odiseo responda de la misma manera que ella ha respondido a su súplica. El verbo apaiteo, conformado a su vez internamente por el verbo aiteo, será el protagonista de la descripción del accionar de Hécuba. Primero lo vamos a encontrar en su forma nominal, apaituses, y luego de manera conjugada, apaitó. Una vez pasada toda esta referencia indirecta a Polixena, la mención explícita de la figura de Helena y el discurso directo a Odiseo con los recuerdos del pasado, es que se hace presente la verdadera súplica en las palabras de Hécuba. Pero este ruego está interrumpido y también constituido por elementos que ya han aparecido en este pasaje. En la primera parte de la imploración, en los versos 277 a 281, Hécuba volverá a hablar de Polixena omitiendo mencionarla. El sustantivo paida, en el verso 259, es ahora reemplazado por la palabra tecnon, en el verso 277, con una connotación algo más infantil para referirse a un hijo. Y nuevamente aparecen los pronombres demostrativos como taute y gede para referirse a Polixena sin pronunciar explícitamente su nombre. Y una serie de 5 adjetivos para caracterizarla que dan cuenta de las diferentes funciones que la princesa troyana tiene para con su madre. Para Hécuba, Polixena es la parapsigé, a todos los males vividos a causa de la guerra, la polis que ha sido consumida por el fuego, pero que pervive en la princesa troyana como herencia, la ticene, encargada de cuidarla en su vejez, la bactron, en la cual apoyarse tanto figurativa como simbólicamente,
y la hegemón Jodú, que le mostrará el camino a seguir luego de haberlo perdido todo. Estos últimos dos versos buscan dejar en evidencia lo que significaría la pérdida de su hija para una esclava de guerra. Eurípides intenta retratar fielmente ante los espectadores atenienses las funestas consecuencias de la guerra, principalmente para las mujeres que caen presas como botín del bando vencedor. Más adelante el discurso de súplica de Hécuba se va a interrumpir brevemente con una pequeña disertación política, y quizás también moral, y una lamentación sobre su pasado glorioso. El fragmento al que me estoy refiriendo está en los versos 282 a 285. Y no tiene otro fin que el de enfatizar el significado de los versos dirigidos hacia Odiseo a partir de 272. Quien ha sido suplicado, luego se ha convertido en suplicante. Quienes son Eutigés pueden tener todo su olbos arrebatado en un día. En repetidas ocasiones, Hécuba se lamenta sobre el cambio abrupto de su situación y la transformación de reina en esclava, de ánasa en dulos. Es un leitmotiv que la verdad atraviesa la tragedia desde los primeros versos. Pero pasando ya a la segunda parte de su imploración, en los versos 286 a 290, Hécuba vuelve a usar el discurso directo hacia Odiseo con tres verbos en imperativo que pueden dividirse en dos clases. Por un lado, las acciones que debe tomar hacia ella, y por el otro, las acciones que debe realizar hacia el ejército aqueo. Por medio de una sinécdoque, Hécuba se refiere a Odiseo con la invocación Philongeneion, que no constituye una mera mención de su aspecto físico, sino un gesto de súplica que ya ha comenzado en el verso 275. Luego le ordena a Aidésteti que sienta vergüenza al ver como esclava a quien antaño ha sido una reina, y Oictiron, que se apiade de ella y le otorgue lo que le pide. El tercer verbo es una indicación de lo que Odiseo tiene que hacer con los aqueos que han decidido el destino de su hija. Paregoreson, es decir, apaciguarlos. Luego de este atrevimiento por parte de una esclava, la reacción esperada de Odiseo sería una reprimenda o un castigo para recordarle su posición de inferioridad respecto de él. Pero Hécuba en realidad anticipa ese movimiento y finaliza su discurso con tres elementos ubicados estratégicamente. Una máxima moral, la mención de una ley bajo la cual ampararse, y una adulación a Odiseo con el fin de engrandecerlo y mostrar reconocimiento hacia su importante figura. Entonces, desde los versos 288 a 290, Hécuba le dice a Odiseo que es aborrecible asesinar mujeres luego de arrancarlas de los altares, mujeres que no asesinaron en primer lugar, sino que se compadecieron de ellas. Esto nos remite nuevamente al destino que enfrentan las mujeres de los pueblos conquistados por sus enemigos, que son tomadas por esclavas en lugar de perecer en batalla como sus esposos e hijos. Hécuba sostiene que una vez esclavizadas y tomadas como concubinas sería una acción de hombres crueles matarlas, luego de asegurarles su vida en la comunidad vencedora. Paradójicamente, esta idea va a ser refutada por la misma Polixena más adelante, al expresar preferencia por la muerte antes que por la esclavitud. Pero bueno, posteriormente en este fragmento que estamos analizando, Hécuba dice que la ley griega iguala a los libres y a los esclavos cuando trata sobre crímenes de sangre. Y este es el segundo anacronismo al que me refería hoy más temprano, en el discurso de Hécuba, ya que esta ley no existía en el mundo épico, sino que es propia de la Atenas que está viendo la puesta en escena de la obra. Por último, Hécuba va a cerrar su defensa con dos versos finales encargados de loar a Odiseo, diciendo que su palabra, por provenir de alguien de buena fama, será escuchada más atentamente por los griegos, y por este motivo es que debe convencerlos de dar marcha atrás en la decisión de sacrificar a Polixena. A modo de conclusión, y luego de analizar detalladamente todo este discurso de Hécuba, podemos recuperar las estructuras y los elementos retóricos que se utilizan en la súplica que la esclava profiere por la vida de su hija. El exordio se encuentra fuertemente marcado en el verso 252, en el cual Hécuba intenta obtener su benevolencia, recordando una vez más la ocasión en que le perdonó la vida a Odiseo. Después la narratio se hace presente entre los versos 258 y 263 en forma de tres preguntas dirigidas a Odiseo para indagar el motivo por el cual decidieron que Polixena sea sacrificada. Inmediatamente se introduce la argumentatio, compuesta por dos elementos. Por un lado, la refutatio o desacreditación de pruebas desfavorables
marcada fuertemente en el verso 264, donde Hécuba sostiene que Polixena no le ha hecho ningún mal a Aquiles para recibir tal castigo, y por el otro lado la probatio o la presentación de pruebas favorables, que se destaca en los versos 266, donde se la acusa a Helena de la destrucción de Aquiles y también de su conducción hacia Troya, ¿no? Con la utilización de un histeron próteron, con el fin de llamar la atención primero sobre la muerte del héroe. Y en los versos 269 y 270, donde Hécuba argumenta que si la víctima tiene que ser elegida por su belleza, entonces Helena supera a todas las cautivas, además siendo igual o aún más culpable por la guerra. Luego hay otro fragmento que también puede ser tomado como probatio, que es la sección donde Hécuba menciona nuevamente el encuentro pasado con Odiseo, y mediante la utilización del etos, la esclava hace referencia a su benevolencia y buena conducta cuando era reina. Esto eran los versos 272 y 276 que antes marcaba. Por otro lado, la peroratio abarca los versos 277 a 290, en los cuales Hécuba busca provocar la conquestio, la compasión, la eleinos de Odiseo a través del patos, principalmente en los versos que explica todos los significados que Polixena tiene para ella. Y también en aquellos en los que expone el vuelco que su vida ha tenido como consecuencia de la guerra, ¿no? La peroratio también puede encontrarse en los verbos en imperativo anteriormente mencionados, aidesteti y oiktiron. Y finalmente, Hécuba utiliza un tercer aspecto retórico, que es el logos, entre los versos 288 y 292, amparándose en la moral, la etikos, y en la ley, la nomos. Y concluye su disertación con un epifonema en los versos 294 y 295, que cierra su monólogo condensando su principal petición a Odiseo, cargándola con un halago hacia su reputación. Que cambie lo decidido en asamblea por los griegos y que logre salvar la vida de su preciada hija. Eso es todo mi trabajo. Dejo de compartir. Si no nos escuchaba el aplausito. Bueno, ahora sí le damos la voz a Selene Bre, para que nos lea su trabajo. Gracias, Clary. Mica me va a estar ayudando a compartir los fragmentos, así que gracias también a Mica. Sí. Y bueno, empiezo. El título Ahí de mi ponencia... Dale, vos mientras no sé si se ve. A ver, sí se ve perfecto. Genial. Me voy a agrandar un poco por las dudas. Sí, ahí se ve bien. Bueno, el título de mi ponencia es A Policéremos, alcance de la presencia de la ciudad de Troya en Hécuba de Eurípides. Con una estructura compositiva muy cuestionada a causa de su carácter dual y a su vez con una sensibilidad que despertó el interés de muchos autores posteriores, Hécuba de Eurípides ha sido permeable a las más diversas interpretaciones. Ya sea que se haga hincapié en el tema de la guerra para definirla como grito pacifista, o en la cuestión psicológica de la degradación del carácter humano, ya en el asunto de la venganza o en las discusiones genéricas, resulta evidente la riqueza de una obra que muchos siglos después no ha dejado de interpelarnos. En este trabajo nos proponemos demostrar que la presencia de la ciudad de las murallas, tanto en escena de manera simbólica como en la conciencia de los personajes, presenta un hilo conductor que ofrece algunas respuestas acerca de la unidad de la tragedia en cuestión. Creemos que esta figura resulta ser un elemento muy significativo en la comprensión de las transformaciones que Hécuba sufre a lo largo de la obra. De reina a Dule, de esposa a Anandros, de madre prolífica a Apais, de troyana a Policérema. Ubicándonos cronológicamente en la historia del ciclo troyano, Hécuba comienza precisamente en el final. Los aqueos ya han ganado la guerra, la ciudad ha sido arrasada, los hombres del bando vencido han sido asesinados y las mujeres sorteadas como esclavas entre los comandantes griegos. Pareciera que de aquella enorme ciudad solo queda una columna de humo a la que se hace referencia en los versos 822 y 823. Con todo el peso de la irreversibilidad que eso aporta a la escena. Sin embargo, procuraremos evidenciar que esta ciudad que ya no existe tiene un papel en el desarrollo de la obra que vale la pena destacar.
Para intentar determinar los alcances que la figura de Troya tiene en esta tragedia, creemos que es necesario comenzar a rastrear las diversas menciones y referencias que nos ofrecen algunos personajes. Analizaremos dos que nos parecen notables. La primera de ellas es presentada por el fantasma de Polidoro dentro de los versos que componen el prólogo. Allí nos relata cómo, siendo el más joven de sus hijos, Príamo lo envía junto con mucho oro para que, si llegaba el día de la caída de Ilión, los hijos sobrevivientes tuvieran los medios de vida necesarios. Troya aparece en este caso como un pasado idílico y una esperanza para el futuro. Sin embargo, Polidoro nos pone en situación rápidamente. Versos 21 a 27. Pero por otro lado, cuando Troya y la vida de Héctor perecieron y el hogar paterno fue destruido, él mismo cayó degollado por el sanguinario hijo de Aquiles junto al altar erigido por los dioses. Me mata a mí, desdichado a causa del oro, el huésped paterno, y después de matarme, me arrojó hacia el hinchazón del mar para que él mismo pudiera disponer del oro en su morada. Del mismo modo que sucedió con la ciudad, Polidoro ha sido destruido, y de él solo queda un fantasma que, con el permiso de los dioses subterráneos, ha venido a reclamar una tumba. Sin embargo, podemos notar rápidamente que este prólogo, que sirve para poner en contexto a los espectadores, es ajeno a la situación de Hécuba, quien se lamenta por su recién adquirida esclavitud y teme a las visiones de sus hijos que durante las noches la atormentan, anticipándole que algo terrible está a punto de suceder. Lo vemos en el fragmento 1. Y así ruega: oh dioses subterráneos, salven a mi hijo, quien como única ancla de mis moradas habita en la nibia Tracia, bajo la protección del huésped paterno. Es en esta parte de la monodia de Hécuba donde encontramos la segunda referencia a la ciudad. Polidoro es, para el punto de vista de su madre, la única ancla capaz de fijar la nave a la deriva que es Troya. Si tenemos en cuenta los acontecimientos de Troyana, recordaremos que también Astianacte, hijo de Héctor y Andrómaca, representaba una posibilidad de reconstrucción de Ilión y por esa misma razón fue asesinado cruelmente por los griegos. Hacia el final de Hécuba, el mismo argumento es utilizado por el huésped tracio como justificación del asesinato de Polidoro. Temía que restaurara Troya y volviera a habitarla. Pero volviendo a esa única ancla como representación simbólica de esperanza o salvación, notamos cuánto acentúa lo trágico de la situación que enfrentará Hécuba, pues para los espectadores esa confianza es claramente vana. Polidoro no ha escapado de los griegos y los tesoros de Príamo se encuentran en poder de Polimestor. No queremos dejar de mencionar que, avanzada la obra, Hécuba volverá a relacionar a uno de sus hijos con Ilión cuando describa a Polixena como su consuelo, ciudad, nodriza, bastón y guía en el camino, en los versos 280 y 281. Sin embargo, luego podremos ver que estas referencias no tienen la misma relevancia para el asunto que nos ocupa. Por otra parte, es innegable que el coro de cautivas troyanas continuamente trae a escena diferentes situaciones sobre Troya, y sabemos que un análisis exhaustivo de los cantos corales arrojaría evidencias muy interesantes. No obstante, en esta ocasión nos limitaremos a mencionar más adelante una cuestión que nos parece pertinente para el análisis que estamos planteando. Hasta ahora podemos ver que los personajes van construyendo una imagen particular de Ilión, pues resulta evidente que no ha sido destruida del todo mientras exista una posibilidad de reconstrucción. Dejando de lado las diferentes visiones de los personajes en relación con la ciudad, proponemos prestar atención ahora a los diversos adjetivos que son atribuidos al personaje de Hécuba a lo largo de la obra. La antigua reina troyana ha perdido una serie de atribuciones que se irán manifestando en un orden que consideramos significativo. Para comenzar, nos situaremos al inicio del segundo episodio, donde Taltibio ingresa buscando a Hécuba con el objetivo de relatarle la muerte de Polixena, y la encuentra tendida en el suelo. Vamos al fragmento número 2.
¿Y no es esta la reina de los frigios ricos en oro? ¿Y no es esta la esposa de Príamo, el más rico? Y ahora, por un lado, toda la ciudad fue devastada por la espada, y por el otro lado, la misma reina yace sobre la tierra, esclava, anciana, sin hijos, mezclada con el polvo su desdichada cabeza. A los ojos del mensajero, Ecua ya ha sufrido al menos 3 transformaciones. En el pasaje se ve claramente la oposición entre los sustantivos Anasa y Dule. La caída de Troya ha determinado que Ecua pase de reina a esclava. Y no perdamos de vista que el destino ha determinado que sea sierva no de cualquier comandante griego, sino del artífice de la caída de Troya, Odiseo. Pero también ha convertido a esta prolífica madre en una anciana sin hijos. La muerte de Polixena ha transformado a Hécuba en Apais. Recibe este atributo en 4 oportunidades. Versos 440, 495, 669 y 810. O como ella misma se autodenomina en versos posteriores, en Ategnoi, verso 514. Esta muerte imprime en la antigua soberana el dolor universal de toda madre que acaba de perder un hijo, y tal es su reacción. Lamentándose, se dispone a preparar los ritos fúnebres que la princesa merece. Veremos que con la muerte de Polidoro sucederá de una manera distinta. Al comienzo del tercer episodio, cuando una servidora ingresa a escena para revelarle de una vez por todas la muerte del hijo que creía a salvo en el Quersoneso Tracio, entre los adjetivos que describen a Hécuba aparece un nuevo elemento. Lo podemos ver en el fragmento número 3. Dice la servidora: oh, enteramente desgraciada, incluso más de lo que digo, has muerto y ya no existes, aunque veas la luz, totalmente destruida, sin hijos, sin esposo, sin patria. Hécuba no comprende lo que esconden esas palabras. Creyendo que la servidora viene a traerle el cadáver de Polixena, no repara en el nuevo elemento de ese discurso. A los ojos de la misma, la última transformación, ya se ha producido, puesto que Ecua está a punto de enterarse de lo que los espectadores saben desde el comienzo. En un día tendrá que contemplar no solo el cadáver de su hija, sino también el del hijo en el que deposita sus esperanzas, porque eso es lo que ha determinado el destino. En un rápido repaso por la obra, descubrimos que Hécuba es calificada con el adjetivo apolis en 2 ocasiones, 669, versos 669 y 811, ambas en el tercer episodio, donde se vuelve manifiesta la muerte de Polidoro. Y este hecho resulta revelador. La reina queda finalmente Apolis con la muerte de su hijo Ancla. Allí el último lazo que la unía con la ciudad se rompe, y el barco a la deriva de Troya se hunde con la expectativa de cualquier posibilidad de restauración. Sus premoniciones fueron correctas al anunciarle la llegada de males aún mayores, y ella misma relata su peripecia a Agamenón en el fragmento número 4. Antes era reina, sin embargo, ahora soy esclava tuya. Siendo antes madre de buenos hijos, ahora soy anciana y sin hijos a un tiempo, una sin patria solitaria, la más desdichada de los mortales. La reacción ante la muerte de su hijo es claramente diferente a la anterior. Lejos de intentar preparar los ritos fúnebres en un pasaje que pone en relevancia la inestabilidad interna que la domina, hablando consigo misma, decide suplicarle a Agamenón que ejecute una venganza contra Polimnestor con el objeto de reparar el crimen que ha sido perpetrado. Para ello le pide respeto a la justicia de los huéspedes y vergüenza por los crímenes semejantes, y recurre a Cipris, recordándole a Agamenón que en su lecho duerme la profetisa Casandra. Si obrara contrariamente a esto, avalaría la injusticia apoyando a los malvados. La respuesta de Agamenón es no participar activamente, y Hécuba pasa de máter dolorosa a ejecutora de una venganza. La reina no solo ha perdido otro hijo, sino que además ha perdido el último lazo que la unía con aquellos tiempos felices. Al dolor de madre se suma el dolor de una mujer
que ha visto derrumbarse parte por parte los diferentes componentes de su vida. Troya le había brindado a Hécuba esposo, descendencia, hogar, juventud, poder, libertad, y ahora le toca perderlo todo por segunda vez. Llegados a este punto, resulta elocuente que lo que siga de inmediato sea el tercer estásimo, donde el coro invoca a la ciudad de Ilión y narra con detalle la noche de su caída. El pasado ilustre del que Polidoro hablaba al comienzo de la obra ha quedado finalmente atrás. Todo lo que era querido ya no existe. La pérdida del hijo, ligada directamente con la pérdida de la patria, se suma a las supresiones anteriores y termina por destruir cualquier vestigio de la antigua identidad de la reina de Troya. Nos parece provechoso aquí incluir la visión de Campos Daroca, la cual plantea que los males de Troya se desplazan al personaje de Hécuba, cargándolo simbólicamente con la suerte de la ciudad y convirtiéndolo, a su vez, en emblema de la suerte trágica y de una violencia extrema que, a pesar de ser ajena a nosotros, suscita nuestra profunda compasión. A lo largo de estas páginas hemos intentado trazar el alcance que el fantasma de la ciudad de Troya tiene sobre el conjunto de la obra y esperamos haber brindado una perspectiva interesante sobre esta tragedia. Dejando de lado el carácter dual que largamente se ha señalado, destacando una estructura claramente dividida en dos partes, la tragedia por la muerte de Polixena y la tragedia por la muerte de Polidoro, proponemos observar la presencia de la ciudad de Príamo como un hilo conductor en una tragedia que relata la pérdida de la identidad de la reina troyana. A modo de síntesis, podemos distinguir una estructura compuesta de la siguiente manera. Una primera parte donde se construye una imagen de Troya a través del hijo Ancla, que encarna una potencial reconstrucción de los tiempos felices. A continuación, como núcleo de la segunda parte, la noticia de la muerte de Polidoro destruye la imagen previamente construida y determina para Hécuba la pérdida total de su identidad. Finalmente, la tercera parte, la de la venganza junto a las cautivas troyanas, conduce a Hécuba hacia la única alternativa posible, que es la aceptación de su nueva identidad. Dice en los versos 756 y 757. No, ciertamente, cuando me haya vengado de los malvados, estoy dispuesta a ser esclava durante toda mi vida. Cuando el elemento que mantenía viva la llama de Ilión desaparece completamente, Hécuba atraviesa su última transformación. Sin lazos familiares, sin rango social y sin patria, es capaz de asumir su nueva identidad y por consiguiente su nueva realidad y por consiguiente su nueva identidad. Es posible ver entonces cómo nuestro objeto de análisis aporta la posibilidad de una nueva unidad en la estructura de Hécuba. La presencia-ausencia de la ciudad que desprende humo a lo lejos llega hasta nuestros tiempos gracias a la obra de un autor que tantas veces puso en cuestión aquello que nos hace humanos. En esta ocasión, la identidad, de la mano de una reina que devino esclava, de una troyana transformada en una solitaria sin patria. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí pasamos al último trabajo, que es el mío. Voy a compartir pantalla, así que necesitaría que me digan si pueden ver. Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, cualquier cosa, si se me traba internet o si dejan de verlo, avísenme, porque mi conexión es medio inestable a veces. Bueno, mi trabajo se titula Visión y visibilidad como vida y muerte, los ideales de la épica en Hécuba de Eurípides. Y voy a realizar un análisis del discurso que es la contraparte del discurso que analizó Micaela de Hécuba. Así que me voy a ocupar más que nada del personaje de Odiseo. Bueno, la obra de Eurípides, de la cual conservamos hoy 19 tragedias, ha sido clasificada por distintos estudiosos en diferentes formas, por datación aproximada, por tema, etc. Napoli, en su introducción a las tragedias, realiza una división de las mismas por sus temas principales, dividiéndolas en temáticas de amor, de guerra y de locura. Según esta clasificación, Hécuba, que fue representada por primera vez en el año 424 a.C., pertenece al grupo de tragedias de guerra.
En palabras de Romilly, cito, Eurípides es el primero de los tres trágicos en haber insistido frecuentemente en la paz y en haber hablado de la guerra como de una locura. Eurípides vivió en su propia vida los estragos de la guerra del Peloponeso, y es por eso que podemos observar en sus obras de temática de guerra una transición de una primera visión marcada por el nacionalismo a una mucho más pesimista que ha abandonado las esperanzas y pone el énfasis en los estragos y las desgracias provocadas por los enfrentamientos. Écua está fuerte marcada por este pesimismo del segundo período. Entre los versos 299 y 332, Odiseo pronuncia un discurso ante Écua y las cautivas troyanas, donde explica la importancia de que el sacrificio de Polixena sea llevado a cabo cuanto antes en el túmulo de Aquiles, el mejor de los aqueos. Écua suplica por la vida de su hija, recordándole al héroe el pedido que él le había realizado como suplicante en tiempos de guerra, y que ella había respondido, perdonándole la vida, como bien explicó Micaela. Ambos están atados el uno al otro por un vínculo de filía que ha nacido en ese momento. Odiseo, sin embargo, de manera acorde a sus muchas vueltas, epíteto que se le es dado en la épica, responde por la vida de la reina, prometiéndole su propia salvación, pero no por la de la joven. No puede retribuirle el favor, incluso aunque se lo pida como súplica, ya que en este sacrificio están implicadas las bases culturales más fuertes de la civilización griega. Este discurso, pronunciado en el primer episodio de la obra, forma parte de un intercambio entre ambos personajes realizado de manera anacrónica en el estilo y formato del Agón Logón. Este tipo de debate, que se originó en la polis en el Siglo de Oro, consistía en un intercambio de argumentos entre pares que discutían sobre alguna cuestión. El autor aquí lo incluye con una pequeña variación. Ambas partes no son iguales, sino que vencedor y vencida se enfrentan en un debate ideológico. De todas maneras, como ya lo han podido observar, la reina de la caída Troya expone sus argumentos con una excelente retórica, digna de un sofista. El discurso a analizar constituye el punto culminante de este debate. Aquí Odiseo expone los argumentos definitivos de por qué el sacrificio debe realizarse. Ahora, si pueden fijarse en el fragmento número 1, marcado en amarillo, vamos a ingresar bien en el discurso. El fragmento dice: para nosotros, Aquiles es digno de honor, mujeres, por haber muerto por el bien de la tierra de los helenos, del modo más hermoso para un varón. ¿Acaso no es esto deshonroso, si por un lado cuando él veía lo tratábamos como amigo, y por el otro, después de destruido, no lo tratamos, podríamos reponer, como amigo? Debemos remarcar la importancia del participio bleponti. Aquí el verbo blepo, normalmente utilizado para la visión y traducido como el verbo ver, se utiliza como una metáfora de la vida. La vida es entendida como el momento donde el hombre posee la visión. Cuando muere y desciende al Hades, por el contrario, se convierte en ciego, es incapaz de observar lo que sucede en el mundo. Según Jean-Pierre Vernant, la civilización griega se basa en los conceptos de honor y vergüenza, donde la mirada y el reconocimiento del otro eran centrales para valorizar todas las acciones. La visión y la visibilidad eran el corazón de las bases culturales, ya que todo el funcionamiento de la sociedad se daba bajo estos conceptos. La propia existencia se completaba con la mirada del otro. Segal dice, en un capítulo del libro El hombre griego, el guerrero homérico se yergue ante nosotros en la recurrencia de la fórmula épica como algo maravilloso de ver. Por ende, bajo estos preceptos, debemos comprender que la guerra era considerada un espectáculo más, quizás el más grande, donde las ciudades presentaban su propio poder no solo para ellas, sino para otros estados. Esto nos posibilita dimensionar la importancia del código heroico. Los héroes de la épica, que son héroes guerreros, debían responder a tres categorías distintas que les permitían consagrarse. La arete, que es la excelencia, que en el caso de Odiseo, su elocuencia, en el caso de Aquiles podría ser su valor, su valentía, su fuerza en batalla. La timé, que es el reconocimiento del otro, y finalmente el kleos, la gloria por la que serán reconocidos por siglos luego de su muerte. De aquí la gran importancia de admirar a los amigos,
de honrar a quienes han muerto por la grandeza de la Hélade. En palabras de Bernat, cito, ver y vivir son la misma cosa. Para estar vivo hace falta ver y ser visible a los ojos de todos. Morir significa perder la vista y la visibilidad al mismo tiempo, abandonar la claridad del día para penetrar en otro mundo, el de la noche, donde perdido en la tiniebla uno queda despojado a la vez de su propia imagen y de la mirada. Aquí podemos observar otro fragmento de la tragedia que nos ayudará a adentrarnos un poco más en esta cuestión, que es el fragmento número 2, marcado en verde, que dice: y ciertamente, para mí, al menos mientras esté vivo, por un lado, aunque tuviera pocas cosas cada día, todo me sería suficiente. Por el otro, desearía una tumba dignamente visible, pues de este modo la gracia dura a través del tiempo. Observemos la presencia del participio sonti, del verbo sao, que significa vivir, aquí traducido con un matiz de duración, mientras vivo. La cuestión de la visibilidad no aparece relacionada a la vida en este caso, sino a la muerte, refiriéndose a la tumba. Una vez muertos los grandes héroes, deben gozar de un tratamiento digno de su gloria, deben ser recordados en poemas y monumentos. Cuando el hombre ha perdido la visión, lo mejor que puede sucederle es seguir siendo visible en su túmulo para siempre ser recordado. Su gloria debe volverlo inmortal, capaz de desafiar a la muerte en la memoria de los hombres. Estas dos metáforas, por ende, son de suma importancia en el discurso. En ellas encontramos el centro de los argumentos de Odiseo. Tanto en la vida como una vez perdida la visión, los grandes guerreros, habiendo sido destruidos de la manera más bella en que puede morir un hombre, deben seguir siendo visibles en sus túmulos. La visibilidad es una forma de kleos, ya que es un modo de sobrevivir a la muerte. Es un reconocimiento de la excelencia y la gloria, en este caso por el fallecimiento en batalla en favor de los aqueos. Cito a Bernat. En la tradición épica, el guerrero que, como Aquiles, ha recogido una vida breve y se dedica enteramente a las hazañas, si cae en el campo de batalla en la flor de la edad, alcanza definitivamente una muerte hermosa, una dimensión heroica a la que no puede afectar el olvido. Todas estas son las razones por las que resulta imperativo que Aquiles reciba su sacrificio y nos ayudan a comprender la razón del deseo de Odiseo de obtener una tumba visible. Ahora pasamos al fragmento número 3, marcado en celeste, que dice: muchas ciudades podrían debilitarse si sus varones más nobles y valientes no son destacados por encima de los cobardes. Es necesario honrar como se debe a los grandes guerreros, ya que si esto no se cumpliera, las consecuencias serían terribles. Las bases de la sociedad colapsarían. Según Odiseo, la estabilidad política se debe a la costumbre de la honra. La civilización podría caer si no se cumplieran y se respetaran estos valores fundacionales. Nos convence como lectores y espectadores, en su defecto, de que esta razón es de fuerza mayor y no puede ni debe ser cuestionada. Para Odiseo, aquí, en esto, radica la diferencia entre los aqueos, la civilización, y los bárbaros, en no permitir jamás que los buenos hombres reciban lo mismo que los más malos. No honrar a los amigos es propio de bárbaros. Polixena debe ser sacrificada. El discurso nos interpela, nos pregunta: ¿seguirían luchando los guerreros si no tuvieran la seguridad que una vez caídos en batalla serían tratados como se debe? Eso lo podemos confirmar en el fragmento 4, que dice: ¿qué podrá decir entonces alguno si de nuevo hubiera una asamblea del ejército o una batalla contra los enemigos? ¿Vamos a combatir? ¿O tendremos que proteger nuestra propia vida, ya que no honramos como se corresponde a aquel que ha muerto valerosamente? Aquí podemos observar a la perfección cómo el héroe se apropia de los ideales de la épica y los utiliza a su favor. Mientras que su retórica es perfecta, sus intenciones no son sinceras. Esta es la importancia de que sea él quien lleve estas noticias a Écuba, un personaje conocido por su elocuencia, portador del epíteto polítropos, que podría traducirse como de muchas vueltas o de muchos ardides. Su arete, como ya lo hemos mencionado, radica en su poder de persuadir y encantar con las palabras. Ya en la misma Ilíada,
Aquiles nos habla de esto cuando dice que las palabras que salen de su boca no son las mismas que están en su corazón. Los tragediógrafos parecen tener una visión más negativa de él que Homero, remarcando su costado más manipulador. Esto es lo que encontramos aquí. Odiseo es el hombre indicado para ser enviado a dar noticias desgarradoras. Es el único que podría convencer a una madre de que el sacrificio de su hija es imperativo y absolutamente inamovible, así como un acto digno y lleno de significado, incluso cuando los sacrificios humanos ya no fueran una práctica común en la época. Solo tenemos que recordar las grandes consecuencias y el revuelo que generó el sacrificio de Ifigenia para comprenderlo. Finalmente, nos referiremos a los últimos versos del discurso, que es el fragmento 5, que ustedes lo pueden ver marcado en gris, que dice: nosotros, si para nuestra desgracia tenemos la costumbre de honrar al valiente, deberemos pagar por nuestra insensatez. Vosotros, los bárbaros, no consideráis amigos a los amigos, ni admiráis a los que han muerto bellamente. La Hélade podrá ser por un lado afortunada, y por el otro, ustedes tendrán cosas semejantes a las que les corresponden. En estos versos podemos observar otro factor de la actualidad del poeta trasladado al pasado mítico. Estas líneas contradictorias y ambiguas son una referencia a los demagogos de Atenas. Odiseo se presenta como uno de ellos, como un embaucador y sofista que se vale del lenguaje para realizar promesas falsas con tal de persuadir a la gente. Unos versos antes, como bien lo explicó Micaela, Hécuba había realizado esa acusación hacia los aqueos, replicándoles que adoraban a malos oradores que mentían con tal de agradar a las mayorías. La misma práctica que antes había alegado era lo que lo diferenciaba de los bárbaros, ahora se torna en su discurso una práctica desgraciada. Sin embargo, es la misma que le traerá fortuna a la Hélade y desgracia a quienes no la practiquen. En la Atenas de Pericles, durante la guerra del Peloponeso, emergió un nuevo grupo de políticos, los demagogos, caracterizados por su charlatanería. Sus decisiones políticas no estaban basadas en obtener lo mejor para la polis, sino lo mejor para ellos mismos. De allí el término peyorativo con el que se hacía referencia a ellos, como malos conductores del pueblo. De esta manera, podemos observar cómo Eurípides incluye distintas críticas a su actualidad. Allí es donde podemos encontrar las opiniones del tragediógrafo. En palabras de Segal, cito: los mitos presentados por la tragedia ya no reflejan los valores tradicionales de una remota e idealizada época. En vez de esto, se transforman en el campo de batalla de los conflictos contemporáneos dentro de la ciudad. Mientras que a primera vista podemos observar la eficacia del discurso del héroe, si prestamos mayor atención, podemos encontrar distintas contradicciones. Odiseo habla con gran urgencia en sus palabras y desacredita cualquier crítica que pueda realizarse. Su discurso es absolutamente elocuente, llega a extremos para intentar persuadir tanto a Hécuba como a los espectadores de que la muerte de la joven es algo inevitable y necesario. Aquiles debe recibir su cleos. Sin embargo, no hay realmente razón por la que esto pudiera justificar un sacrificio humano. Al observar el sacrificio de la joven, nos encontramos conflictuados, considerando por un lado su valentía y dignidad, y por el otro la desesperanza de que la muerte sea preferible antes que una vida desgraciada. Por eso mismo podemos afirmar, como lo hace Napoli en su introducción, que el sacrificio de Polixena es en vano. No es un acto heroico, sino un acto desesperado, que constituye el punto culminante del pesimismo de Eurípides. Asimismo, deviene de suma importancia recordar que al principio de la tragedia, los aqueos estaban por abandonar las playas de Troya para emprender el retorno. Si Aquiles no se hubiese presentado en su túmulo, el sacrificio de Polixena no se hubiera realizado. Esta es la mayor contradicción presente. Se contrapone con la urgencia en las palabras de Odiseo. ¿Cómo puede explicarse que hayan olvidado la costumbre que los diferenciaba de los bárbaros? ¿Es tan importante entonces honrar a los héroes? ¿Es realmente justificable el sacrificio de la joven? ¿O son tan solo artilugios verbales y juegos discursivos realizados por un hombre conocido por su elocuencia? Retomando las incógnitas planteadas anteriormente, luego de todo lo dicho, podemos llegar a algunas conclusiones. Los ideales de la ética puestos en boca de Odiseo, un personaje poco confiable, se tornan cuestionables.
Como espectadores o lectores, como es nuestro caso, somos testigos y eventualmente jueces del sacrificio de Polixena, en favor de la Hélade, sacrificio que nos recuerda peligrosamente al realizado en Áulide, del que conocemos sus grandes consecuencias. Las metáforas de la vida como visión y de la muerte como ceguera son los puntos más importantes en su discurso, ya que en ellos se concentran todos los valores y principios de los aqueos. Sin embargo, cuando analizamos el discurso en toda su extensión y nos detenemos en cada una de sus partes, encontramos contradicciones que van haciendo que estos valores que se presentan de manera tan absoluta vayan perdiendo entidad. Las bases de la épica, basadas en la visión y la visibilidad, en el honor y la vergüenza, en la importancia de la mirada del otro para dar sentido a la vida, se ven apropiadas por Odiseo y tergiversadas para obtener lo que necesita. No se presenta aquí como un héroe, sino como un demagogo, un hombre capaz de engañar y mentir para su beneficio. Su discurso es tan elocuente como pragmático. Odiseo una vez más nos maravilla con su capacidad de adornar y envolvernos con las palabras. Eurípides ha explotado al máximo sus vueltas para hacer que a medida que va exponiendo sus argumentos, nuestras opiniones puedan ir cambiando. Los lectores somos una víctima más del elocuente héroe, y no es hasta completar la lectura detenida que logramos observar la eficiencia de su discurso y encontrar las distintas ambigüedades. Constituye una crítica a los políticos atenienses, que utilizaban la retórica para persuadir, priorizando el beneficio individual al colectivo. De allí también el hecho de que se refiera a la grandeza de la Hélade, una expresión quizás más acorde al periodo del poeta y no al pasado épico y mítico. Mientras que no podemos afirmar que este Agón lograra persuadir a todos los espectadores de sentir simpatía por Hécuba, una reina enemiga, extranjera, bárbara, y de abandonar sus valores fundacionales de la civilización, sí podemos teorizar acerca de la incomodidad que debió generar. Esta incomodidad que lleva a una reflexión, este extrañamiento de las costumbres y los valores, esta puesta en tela de juicio de todo lo absoluto, es lo que parece buscar el poeta con su tragedia. Podemos observar cómo la guerra del Peloponeso y la inestabilidad que trajo como consecuencia comenzó a socavar los ideales, las bases y la moral de la población. Eurípides se ha vuelto para este momento en pesimista. Ha dejado de creer en el heroísmo y en la importancia de la guerra, en su valor. Ahora la ve como innecesaria, individualista y brutal. Una cosa que lleva al hombre a sus límites. A modo de cierre, quiero que recordemos las palabras de Romilly, que sintetizan tanto el sentimiento de Eurípides como las consecuencias generadas por el intenso y extenso enfrentamiento de las dos polis más importantes. Cito: la guerra del Peloponeso constituyó verdaderamente el suicidio profundo de la Grecia de las ciudades. Y bueno, eso es todo. No sé si quieren que prosigamos con las preguntas. Quien quiera puede abrir el micrófono y hablar libremente. Gracias Luz. También pueden mandarlas por escrito si no pueden activar el micrófono, como ustedes quieran. ¿Sí, Graciela? No, quería activar el micrófono y active la manito. Pero bueno, para felicitarlas a las 4, realmente, bueno, un orgullo que las 4 pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Así que, bueno, fueron muy lindas exposiciones, todo muy interesante. Bueno, muchas gracias. Si no hay dudas, no sé, podemos concluir, pero nadie quiere preguntar nada. Los hemos dejado sin habla, es verdad. O los apabullamos con tantas palabras. También puede ser.
Bueno, no sé qué les parece a mis compañeras expositoras, pero si no hay dudas, podemos concluir la mesa. ¿Qué Bárbaro, opinan sí. ustedes? Les ¿Sí? agradecemos a todos la escucha en esta hora y Bueno, yo media. digo en voz alta lo que escribí recién en chat, que quería felicitarlas a todas, y a Napoli lo mismo, y a Graciela Sechín y a Graciela Mamé por estos trabajos tan dedicados y tan guiados, tanto en la lectura de los textos como en la bibliografía que han empleado. Que sea el inicio de una etapa muy fructífera, realmente, y espero que bueno, que transmitan a sus compañeros este entusiasmo, ¿no? Me llama la atención un poco los temas, en fin, cómo les han sacado el jugo los discursos realmente, ¿no? Están muy bien estudiados. Así que bueno, no se me ocurre mucho más para decir, pero me produce una satisfacción enorme que sean alumnos de nuestra querida facultad, ¿no? Así que espero que sigan con tanto entusiasmo y tanta dedicación y bueno, con tanta paciencia en los análisis. Así que felicitaciones a todos. Muchísimas Sí, yo gracias. no los había escuchado los trabajos de las chicas, súper interesantes, como el análisis ese tan profundo de los discursos, muy bueno. Porque uno por ahí cuando lo lee se le pasan un montón de cosas, así que muy buenos. Siempre es muy interesante leer lo que hacen compañeros, y eso es por ahí una cosa que en la facultad a veces falta con el tema de andar rindiendo y efectivamente hacer este tipo de cosas. Por ahí uno no se da el tiempo a ver lo que hacen sus propios compañeros, que siempre hacen cosas increíbles. Así que muchísimas gracias por escucharnos y por darnos el espacio a leer lo que hicimos. Sí, dice que levantó la mano Griego 1, que me parece... Me figura ese mail, chicas, no soy de Griego 1 ahora. La profesora Sechín. Tenía seteado en la máquina ese mail y me contacté por el Google Meet, que se me ha cortado varias veces, así que me perdí una parte de las exposiciones. No, simplemente me adhiero a los comentarios de la doctora Sarabia, felicitarlas y recuperar algo que ha sido la tradición de las cátedras de Griego de la Plata, que es el trabajo filológico. Toda la innovación que ustedes hacen en sus comentarios es porque han leído los textos en griego, y eso es lo que les permite hacer propuestas novedosas. Así que las felicito a todas. Mi corazoncito está con Clarisa porque, bueno, ha trabajado con la beca de iniciación de estímulo a las vocaciones científicas, y ese trabajo es resultado de sus investigaciones, pero también lo digo para que las que han expuesto hoy y todavía quizá no están en esa situación, piensen que pueden acceder a eso, para estimularlas. Así que, bueno, las felicito e insisto en eso, ¿no? Ha sido una marca registrada de los griegos de la Plata, el trabajo filológico, y me parece que la continuidad de una escuela de formación es importante. Hemos heredado una tradición muy valiosa de todos nuestros maestros y, bueno, en cierto sentido también estamos honrando esos valores del pasado y esperamos no corromperlos, ¿no? Que no nos pase como a la Grecia clásica. En fin. Bueno, y felicitar también a la profesora Mamé, que sé que estuvo muy, muy cerquita de estos trabajos. Algunos tenía cierto anticipo yo porque me tocó evaluar los abstracts y otros no, pero bueno, ha sido muy, muy satisfactoria esta comisión. Así que felicitaciones. Los saludo porque en breve me tengo que conectar a la conferencia del doctor Torres. Bien. Adiós. Bueno, muchas gracias, Graciela. Sí, estamos a sí, 5 minutos a 6. Ya nos vamos acomodando en las conferencias. Sí, y quería agradecerles, un verdadero placer, no solamente las exposiciones, sino las intervenciones de todas las profesoras, excelente todo. Y bueno, y si les parece, vamos cambiando de link. Lo bueno es que de acá no tenemos que salir caminando a ningún lado. Y tengo que pedirles, esperen un momentito,